Hoy día vamos a comentar algo que podríamos llamarlo vivir de acuerdo con las Escrituras. Vamos a leer Efesios 6:11. Dice su palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nos sentimos heridas, es bastante difícil obedecer o seguir, perdonar como nos enseña las Escrituras. Por ejemplo, en Colosenses 3:13 dice: perdonando unos a otros. ¿Cómo podemos perdonar como lo está mandando el libro de Colosenses si alguien me ha herido profundamente? Estamos con el dolor encima, estamos con la tristeza, estamos heridos. ¿Cómo podemos ser mujeres de gracia y compasión, como lo manda Efesios 4:32 cuando dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo? Estas palabras son una realidad porque todos sabemos como mujeres cristianas que el Señor nos ha perdonado a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, y porque nosotros aceptamos ese sacrificio, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, y por lo tanto todos nuestros pecados el Señor nos ha perdonado. Y las Escrituras dicen que nosotros debemos perdonar unos a otros igual como el Señor nos perdonó a nosotros. Debemos hacerlo, pero ¿cómo podemos hacer desaparecer el dolor que parece que no tiene fin? Y lo peor es que muchas veces la persona que nos hirió está tan tranquila como si no hubiera pasado nada. Tal vez ni siquiera sabe que nos hirió, no se da cuenta, no le ha dado importancia a las palabras que tuvimos a lo mejor con esa persona y no sabe que nos hirió. Es difícil aplicar las Escrituras en estos casos, estoy de acuerdo, es difícil. Y es aquí donde debemos recordar que la verdad que nos muestran las Escrituras es una realidad. Todo lo que el Señor nos muestra en las Escrituras es una realidad, es una verdad. Esta verdad dice que tenemos un enemigo, pero no es la persona que nos hirió. Ese enemigo todos lo conocemos, pero siempre que actúa en contra de nosotros, estamos desapercibidos. Nos pilla, como decimos nosotros, volando bajo. Nos pilla en una situación donde ni siquiera estamos pensando que el que nos hirió no era él, no era la persona. Es el enemigo que la está usando a esa persona para llegar a herirnos a nosotros. Jugó esa persona sin darse cuenta, participando en el plan del enemigo. En el plan del enemigo que es el diablo. Como decía el primer versículo que leímos, decía: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre está acechando, está en la expectativa. El diablo no va a molestar a la gente que no ama al Señor. El diablo no está en los bares, en las fiestas desenfrenadas, en los lugares donde hay homosexualismo, lesbianismo, no está allí.
porque toda esa gente pertenece al reino de Él. Está buscando y acechando a los cristianos, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, en este caso que estamos hablando entre nosotras. Está acechando, está buscando y viendo la forma de sacarnos de esa paz y esa felicidad que nos entrega el Evangelio. Recordemos entonces lo que Pablo nos dice en Efesios 6, del 10 al 13. Dijimos solamente el 11, pero vamos a leer del 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y para poder estar firmes, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Tenemos que poner oído al Espíritu Santo. Estar siempre dispuesta. Espíritu Santo, actúa en nosotros. Espíritu Santo, muéstrame, revélame, háblame. Debemos meditar en su palabra, porque muchas veces cuando estamos meditando en la palabra del Señor, Dios nos pone ideas y nos da mensajes a través de sus escrituras, que nos vienen perfectamente a la situación en que nosotros estamos viviendo. Y como tercer punto, orando a toda hora, no solamente cuando voy a comer, cuando voy a cenar, cuando voy a almorzar o cuando voy a tomar desayuno. Esas pequeñas oraciones que hacemos para agradecer la comida de ese instante, el que el Señor nos abastece, el que el Señor nos provee, no está mal, pero debemos orar mucho más que eso. Debemos estar siempre: Señor, te amo. Señor, quiero escuchar tu palabra. Señor, revélame tu voluntad. Quiero servirte. Señor, sin cansarnos, estar implorándole a Él que esté con nosotros, estar agradeciendo cada situación que Él pone en nuestra vida. Es un orar casi permanente. No digo que estemos arrodillados, pero mientras las damas estamos haciendo el aseo, la cama, arreglando la cocina, podemos de repente, de pronto, emitir algunas palabras al Señor, tanto de agradecimiento o reconocimiento de lo que Él hace en nuestras vidas, como también una petición. Nosotros como mujeres debemos saber orar, debemos estar siempre pidiendo por nuestras necesidades, por las necesidades de nuestros hermanos. En la iglesia se presenta, en la reunión de oración, se presenta una lista de necesidades, de cosas que están sucediendo continuamente a los hermanos, a todos nosotros. Y en esos momentos es cuando nosotros debemos estar implorándole al Señor. No solo esperar llegar la noche y arrodillarnos por media hora o lo que sea para pedirle al Señor. Nuestra vida permanentemente debe ser de contemplación hacia el Señor, de estar pidiendo revelación al Señor, estar queriendo tener una conversación con el Señor.
Por otro lado, Dios no nos pide que nosotros tengamos poder por nosotras mismas para vencer. Él nos dice que Él nos puso ese poder a través del Espíritu Santo. El poder de Dios está en nosotros desde el momento en que aceptamos al Señor y vino a morar en nuestra vida el Espíritu Santo. El Señor pone ese poder en nosotros, pero es el poder de Dios. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Eso está en Efesios 1, 19 al 20. Leámoslo para recordarlo. 1, 19 al 20 dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Esa fuerza, ese poder que operó en Cristo, viene de Dios. No está en duda que Dios tiene poder, porque hizo la tremenda demostración levantando a Cristo de entre los muertos. Pero somos nosotros que debemos pensar en esos momentos, en obedecer la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Y es allí cuando debemos decir: ok, Señor, ya Señor, actúa en mí. Actúa con tu poder en mí, que tu Espíritu Santo trabaje en mí. Así como el Espíritu Santo levantó a Cristo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo lo levantó. Ese mismo poder que opera en nosotros. Dame amor, Señor. Dame misericordia. Dame la habilidad de perdonar, porque yo no puedo sola, pero dame tú la habilidad de perdonar. Y querida hermana, siento mucho que estés pasando por tristeza. La palabra dice que nosotros debemos tener tristeza con nuestros hermanos que están pasando tristezas y alegría con los hermanos que están pasando alegría. Por eso te digo, siento mucho que estés pasando por tristeza, por dificultades, por pruebas. Pero aunque no tenga sentido, aunque no lo entendamos completamente, qué es lo que es este poder o qué es lo que puede operar en nosotros, oremos para que el Señor haga la obra, para que la voluntad del Señor se deje ver en nuestra persona y tengamos la disposición de obedecer ciegamente la voluntad de Dios. El Señor no nos abandona nunca y por eso nosotros también debemos ser obedientes para poner todo de nuestra parte para perdonar y dejar pasar esos momentos de tristeza, de soledad, de angustia, de prueba, para que llegue la alegría de la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Recordemos que el Señor nunca nos va a abandonar y es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre se cumple. Oremos, hermana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tenemos a tu Santo Espíritu en nosotros y para que a través de Él tú nos pongas ese poder que no es una fuerza, no es algo nuestro, es algo que viene solo de ti, Señor. Y que por lo tanto, viniendo de ti, va a surtir el efecto que debe surtir ese perdón en nuestras vidas. Gracias, Padre. Una vez más te decimos, porque tú eres amor y misericordia, y enséñanos a amar y a ser misericordiosos como tú lo eres con nosotros. Por los méritos de Cristo te lo pedimos.